total 13 hasta un ratito, y veo que somos 11, con lo cual hay 8 en vez de 10. Néstor, te Salvo que se haya pongo, aburrido, sí. te pongo como hospedador, Sí, hospedador, para que te sí. fijes por si entra alguien después, Va porque entrando alguien, dale. yo comparto la pantalla y no veo si alguien Dale. está queriendo entrar. Así que ahí está. Profe, Igual ahí está entrando Natalia también, ¿Se queda puede? uno o una Eh, que falta. De quienes Renombrar estaban a antes. ser hospedador. Ahí está. profe, Bueno, sí, Sí, ¿qué pasó? yo antes de iniciar el PowerPoint quería hacer una última preguntita. dale. La pregunta que tengo es, ¿por qué en la primera presidencia de Perón se procede a estatizar todas las radioemisoras? Y bueno, entre otras cosas, esas son algunas discusiones que a veces hay con algún compañero, y es porque el Estado muchas veces tomó para su poder a todo, no solo a las radios, sino después también va a pasar con los canales de televisión para manejarlos. En realidad los tomó el gobierno de Farrell. Perón era parte del gobierno de Sí, Farrell. Y claro, por eso. después tardó un buen tiempo hasta que salió una legislación que pretendía devolverle los medios a los antiguos dueños, pero Perón tuvo ese tipo de cosas, entre otras. La más importante por ahí fue la de la expropiación del diario La Prensa, que estuvo unos cuantos años en poder de los trabajadores. Se formó una cooperativa y estuvo en manos de una cooperativa de trabajadores, y recién en la Revolución del 55, después de la Revolución del 55, la prensa volvió a manos de los antiguos dueños, pero sí, el Estado entiende que la radio, sobre todo en esos años, tenía un rol estratégico, y entonces lo tomó para manejarlo por su propia cuenta, inclusive porque había algunos medios de comunicación que eran opositores al gobierno, y bueno, y Perón no faltó a esa regla. Bueno, vamos al tema, porque si no se nos va a acabar Vamos a ver si lo podemos meter en estos 40, y por ahí hacemos uno más con el cierre. Vale. Díganme. Hice macana. Bueno, a ver. Tengo que volver. Fíjate Néstor, devolveme el cargo de hospedador para poder compartir mi pantalla y así ven el Claro. PowerPoint. ¿Desde dónde te lo devuelvo es el tema? Al lado de donde dice tu nombre, donde están, Creo fíjate, pone que participantes. Sí. Silenciar, a ver, espera. hacer operador debe aparecer la opción. Al lado de tu nombre. Esperá. Que al lado de mi nombre, no, dice arriba. más, dice Silenciar, más. y hay 3 puntitos. Silenciar, ordenar, renombrar, dice. No, tenés que abrir al costado la opción, andá abajo, poné participante y se despliega algo al costado. Abajo. Ya está. Participante. Ahí está, acá dice más. Más, entra donde dice más. Hacer operador, listo. Listo. Ahí fue. Ahora sí. Estoy grande, pero todavía... Bueno, ahora una vez que comparto la pantalla, te lo paso. Dale. Bueno. Pero Marce, ¿las vas a poder seguir mandando? ¿O tenés que seguir vos como...? Ahí se ve... No, sí, ahora no puedo tocar nada. No, pensé que se podía hacer. Si alguien quiere entrar, minimizo vuelvo a la pantalla completa y avísenme si alguien quiere entrar. Sí, igual nos fijamos por el... Vamos a ponerlo, yo lo pongo en el WhatsApp ahora, queda tranquilo. Bueno, esto que vemos acá es el circuito de una radio como la que trajo Susini para empezar a hacer sus transmisiones. Este es el receptor, digamos. Este era el receptor que todos ellos, los poquitos que sintonizaron esa emisión, que fue un poco de prueba, que se retransmitió una ópera desde el techo del Teatro Coliseo, bueno, todo lo que leyeron por ahí y más o menos
conocen hasta el cansancio, que casualmente este año cumple esa primera transmisión, el 27 de agosto se cumplen 100 años de esa primera transmisión. Y casualmente en nuestro país fue, según dicen, aunque hay discusiones al respecto, fue el primer lugar donde se utilizó un aparato de radio para una transmisión que no fuera militar, que eso lo transmitió, lo convirtió en una emisora broadcasting, que son las emisoras que transmiten cuestiones comerciales, como las transmisiones que tenemos en las radios ahora, en nuestros días. Este era el receptor. Lo que tiene de particular es que ustedes ven ahí un semicírculo con 2 redondelitos, que es el símbolo de un auricular. O sea, los que sintonizaban emisoras de radio, los sintonizaban poniéndose auriculares. Con lo cual, ahí me apareció que alguien quería entrar y le pude admitir. No sabía que se podía, me apareció una ventana emergente. Entonces, con un auricular escuchabas la transmisión de radio. Eso es una cuestión que lo hizo particular y no le permitía ser masivo, o sea, el que escuchaba radio era una sola persona. Pasaron unos años para que cambiara esto, pero esto que vemos ahí era un transmisor común de esa época. Esto que vemos ahí es el aparatito que se usaba para mover, esa palanquita que tiene una manija de plástico rojo, era la que se usaba para mover y poder sintonizar distintas emisoras. Eran las radios a galena. La galena es una piedra que tiene una particularidad natural que hace que te permita sintonizar una emisora de radio. Así como un imán tiene una cuestión natural, un imán hace que se pegue a un hierro, a un pedazo de fierro, tiene esa particularidad, ya viene así en la naturaleza. La galena tenía la particularidad de permitir que uno pudiera sintonizar una radio. Esta era una radio de 1920, para que tengan una idea de una radio de 1920, que era el elemento que se usaba para escuchar en ese momento. Lo que vemos ahora, entonces, vamos a charlar un rato acerca de lo que fue pasando década a década. Esta es la década de 1920, que es cuando comenzó esta actividad, y vamos a ver que la pantalla está dividida en dos. De un lado tenemos algunas cosas que fueron pasando en la década del 20, y del otro lado las reglamentaciones que fueron sucediendo en esta década. Entonces ahí fíjense que ustedes van a encontrar que, por ejemplo, en 1922 ya se transmite por un aparato de radio la asunción de un presidente de la nación, como fue Marcelo T. de Alvear. O sea, enseguida, en un par de años, en un año, ya tenemos una cantidad de receptores. Ahí dice que en 1922 ya había 60.000 receptores de radio. Los receptores eran muy sencillos de construir y enseguida empezaron a aparecer. En 1923, y a través de una retransmisión que se hizo telefónicamente, se escucharon partes de las acciones de un combate de boxeo de Ángel Firpo, que era un boxeador argentino. Bueno, por ejemplo, ya en 1924 aparece la primera emisora de radio en el interior del país, LT8. Aparece comprando una emisora de radio Jaime Yankelevich, que es un personaje que todos debemos alguna vez escuchado, este apellido, que recorrió la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Ya es dueño de una estación de radio. Eso que dice ahí, adquiere LOY, Radio Nacional. LOI es la identificación que tienen las radios, ustedes deben haber escuchado muchas veces. Ahora no se escucha tanto porque casualmente, entre otras cosas, a la reglamentación en este momento no se le presta atención. Acuérdense que cuando se aprobó la ley de medios, y ustedes en los canales de televisión y en las radios, cuando se iba a la publicidad, había un cartelito o un locutor que decía, comienza espacio publicitario. ¿Por qué? Porque, bueno, para que la gente esté prevenida de que en ese momento la comunicación es diferente que en el resto de lo que está sucediendo. Bueno, asimismo los locutores, en algún momento, mejor dicho, en la hora de transmisión, una vez tiene que
identificar al medio de comunicación. No se hace, antes se hacía, y entonces decía, transmite LS82 TV Canal 7. Esa LS82 es la identificación del canal de televisión. LS5 Radio Rivadavia. Así tienen todas las radios una identificación. Por eso ahí dice LOY, Radio Nacional, que empezó a formar parte de los medios de comunicación que tuvo Jaime Yankelevich. Bueno, ahí como comentábamos antes con Joaquín, la vigencia de la ley de telégrafos, que venía de antes siguió en ese momento. Algún estudiante de radio en estos años que pasaron se ocupó de conseguir la ley esa 750 y medio, porque nos llamaba la atención ese medio, que no fuera un número redondo, que fuera 750 y medio, la consiguió y la acercó. Yo creo que la debo tener por ahí, si a alguno le interesa, la podemos buscar, pero bueno, es una reglamentación que venía de la época de los telégrafos y que continuó como primer reglamentación para tener en cuenta algunas cosas que sucedían en la radio. Ya en 1924 aparece una regulación importante que empezó a darse cuenta que había distintos capitales metidos en el juego, la potencia, que ahí dice clase A menos de 5.000 watts, y clase B mayor a 5.000 watts, habla de potencia. La potencia de transmisión es la que nos permite llegar más lejos. Las emisoras de radio tienen que tener una potencia, tampoco la cumplen. Por ejemplo, el lugar donde tiene que estar instalada la antena también está reglamentado y tampoco se tiene en cuenta. Una de las cosas que muchas veces se le endilgaron a Radio 10 es que tiene la antena en el medio de Campo de Mayo y la antena transmisora de la FM del dueño de Radio 10 tiene la torre arriba del techo de un escuadrón de la Policía Federal, ahí en Barracas, donde se hacen los controles de autos. Bueno, cosas que pasan. La potencia es importante, por eso en ese momento la reglamentación dividió esto en clase A y clase B, reglamentó los horarios de transmisión y de prueba. ¿Por qué? Porque cuando se puede aprobar una nueva emisora, y sobre todo si tiene potencia, no permite que vos escuches esto que decía Néstor, que cruzás el puente y escuchás otra radio. Bueno, eso pasaba también en ese momento. Si una estación nueva se pone a hacer pruebas hasta que ajusta los equipos, no permite que se escuchara otra radio. Por eso está reglamentado. Y bueno, a raíz de esta actividad que enseguida se diseminó por todo el mundo, apareció esta Convención Internacional de Radiotelegrafistas que reglamentó todo el espectro de radio. Las radios, no solo existen radios comerciales, sino que hay otras actividades de radio. Por ejemplo, cuando ustedes van arriba de un avión, si le prestan atención, o en alguna película, si vieron cómo se comunica el piloto con la torre de control, bueno, se comunica a través de un equipo de radio que sale en una porción de la banda determinado, en una frecuencia determinada, desde acá hasta acá, así como decíamos antes, de 550 a 1600 va la porción de AM, de las radios de AM. Bueno, los aviones se comunican en una frecuencia, la policía se comunica en otra frecuencia, los celulares nuestros transmiten en otra frecuencia mucho más elevada, difícil de interferir, y así funcionan la radiofrecuencia, toda la radiofrecuencia. La actividad de la radio es una determinada. Así que bueno, eso como hecho notable de la década del 20. Acá vemos una imagen de una radio de 1930 y lo que notamos que ya apareció en esta década es la construcción de amplificadores de potencia, eso que ven ahí, que son como unas lamparitas que se llamaban válvulas. Por ahí los más grandes nos acordamos de eso, los más chicos no saben ni de qué estoy hablando, no importa, se lo perdieron ellos, nosotros somos viejos porque vivimos buenos momentos. Así que bueno, lo que notamos ahí de especial que tiene la radio es el parlante. Al tener potencia, apareció el parlante. Mirá, Sebastián tiene una válvula en su mano. Qué hallazgo. Decí el número, Seba. Esta me la regaló Néstor.
Y para que el número era GB6, para que lo digo bien. Le tengo que Era regalar una a Marcelo, ahora me hiciste acordar. 6, Ahora cuando 6 de salgamos de Q6. esto, cuando 6 salgamos de esto le tengo de que dar una a Marcelo. B larga 5. 6 B 6, larga 6, 5. sí. Mirá. Bueno, yo debo tener ahí un manual, porque el tema lo conozco a fondo y debo tener un manual que seguramente con eso que vos dijiste te podría decir para qué sirve esa válvula. Ah, buenísimo. Sí, sí, estuve buscando ahí por internet algo y es muy complicado y mucha edad, muchas series, muchas válvulas y para Sí. diferentes funciones, un montón. Ojo que Bueno, puede ser de televisión también esa, ¿eh? sí, puede ser de televisión, porque compartían cosas. Bueno, los amplificadores de audio, una de esas válvulas que vemos ahí en la foto es la que se encargaba de amplificar el audio para que ese parlante pudiera funcionar. Y la radio cambió, ahí dio el cambio fundamental porque empezó a ser un medio de masas, un medio masivo. ¿Por qué? Porque el parlante permitía que se reunieran toda la familia alrededor de la radio. Antes, el que escuchaba la radio, el resto se jodía hablando en criollo. Pero bueno, con la aparición del parlante la cosa cambió. Bueno, en estos años la radio empezó a tener otro rol importante. En la década del 30 en nuestro país, por ejemplo, la proclama del primer golpe de Estado por parte de Uriburu se leyó por radio, llegó a más cantidad de personas por radio. Fíjense que en el 39, en el final del texto, dice que hay 50 emisoras de radio en todo el país, emisoras importantes, ¿no? Más otras que andaban haciendo pruebas, y es por ese motivo que el gobierno en 1938 crea una comisión que se encarga de analizar la situación, o sea, por dónde anda este tema de la radio, cuántas radios hay, cuántas radios pertenecen al gobierno, porque, por ejemplo, entre otras cosas, las municipalidades o los gobiernos provinciales tenían su propio medio de comunicación y no estaba organizado y reglamentado como lo tenemos ahora, que, por ejemplo, Radio Nacional tiene una cabecera en Buenos Aires y tiene emisoras en las distintas provincias que están reguladas por la actividad de la emisora central que está en Buenos Aires. En ese momento había un desbarajuste, cualquier hijo de criollo compraba en el exterior un aparato y empezaba a transmitir. Entonces el gobierno, como vio que esto estaba totalmente desregulado, descontrolado, le encargó a la comisión especial que se diera cuenta a ver de qué se trataba. Cuántos privados, cuántos del Estado y cuántas cuestiones mixtas. Muchas veces las municipalidades ponían plata y los particulares explotaban este medio de comunicación. No es lo más importante, pero sucedió a lo largo de la historia. Bueno, ya ahí aparecen reglamentaciones en 1932, que surgieron del Congreso Nacional, que ya pusieron en práctica esto de cobrar por el otorgamiento de licencias. Este otorgamiento de licencia, de algo así decía Lore, el espacio radioeléctrico tiene una determinada cantidad de frecuencias, esas frecuencias las otorga el Estado a un particular para que la explote y tiene que pagar un canon anualmente, y esa licencia termina el 31 de diciembre y se renueva año a año. Eso es lo que decía la reglamentación de 1932. Después cambió eso 1000 veces. Al día de hoy, por ejemplo, las licencias de los canales de televisión no se saben cuándo terminan. Están otorgadas desde el 2005, creo, y no se sabe cuándo van a terminar, casualmente, entre otras cosas, porque la ley de medios está como cascoteada, digamos, al día de hoy. Entonces, bueno, veremos qué pasa con ese tema. Pero ya en 1930 esto estaba presente. Fíjense, en 1930 aparecían más cantidad de emisoras en el interior del país. Jaime Yankelevich compra una emisora de radio en Mendoza, que dio lugar después a la creación de otros medios importantes que hubo y que hay en el interior del país. La música empieza a tener un rol importante, el tango en ese momento tiene un rol importante en las radios, y bueno, las orquestas de radio, de tango,
tienen en la radio un lugar importante de difusión. Ya el tango es algo que se empieza a transformar en masivo y la radio tuvo que ver con esa masividad del tango. Bueno, esta es una radio de la década del 40. La diferencia que tiene con respecto a la otra radio que vimos antes es que en esa pantallita regulada, marcada ahí con renglones y con numeritos, aparecen algo que se conoce con el nombre de onda corta. La onda corta es que se empezó a explotar una señal de radio con una frecuencia diferente a la que tenemos nosotros hoy en día. Sigue existiendo la onda corta, tiene una reglamentación internacional, lo que pasa que hay muy pocos aparatos de radio que tengan esta particularidad. Piensen que prácticamente nadie al día de hoy sintoniza una emisora de radio, salvo que Néstor quiera mostrar algo que me parece que mostró los otros días, que es esto que yo tengo acá, que es una radio a pilas, vieja, que todavía sigue funcionando, pero digo, son muy pocas las personas que tienen aparatos de radio para sintonizar. Bueno, esta particularidad la tenían las emisoras de la década del 40, los receptores de la época del 40, porque les permitía a las personas escuchar radios que están un poco más lejos. Marce, me lo había guardado para la década del 60, que cuando empezamos a hablar de los transistores, pero bueno, ya que lo nombraste, este es otro modelo de Spica. Esto es a partir del 60. Esta es una chiquitita, después ahí Seba por ahí seguro tiene la Spica tradicional. Los transistores son estos, pero esto es década del 60, no esta. Esta que les muestro es década del 60, como esta también, que es otro tipo de Spica, ¿sí? Otro tipo de Spica, y después había otra, generalmente venían con un cobertor. Una fundita de cuero. Una fundita, y también, esta por ejemplo, es National Panasonic, ¿sí? Y fíjense que son similares, ¿no? Las dos son rojas, competían entre sí en aquel momento. Pero esto es década del 60, no esto que está hablando Marcelo. Bueno, esta particularidad que tiene esta radio es que le permite a las personas escuchar una radio que está en un país distante del nuestro. Así que yo, por ejemplo, con una radio similar a esta, escuchaba Radio Habana, Cuba, una transmisión que se escuchaba a las 7 de la tarde y podías escuchar lo que decía una radio en Cuba. Lo mismo pasaba con algunas transmisiones de la BBC de Londres o de la Radio Nederland, que es una de las radios más importantes de Holanda. Bueno, cosas que hacíamos antes y que ahora no hacemos más. Pero bueno, la radio tenía esta cuestión en la década del 40. En la década del 40, bueno, ¿qué podemos decir? Cuestiones importantes. Ustedes saben, la década del 40 fue una década de oro para la radiodifusión en nuestro país. Ahí hay nombres de algunos actores y actrices importantes que llegaron a la radio y que se hicieron populares a través de la radio. Muchos de ellos eran artistas importantes del cine. Recuerden que en la década del 30 el cine era muy importante y competía con Estados Unidos en cantidad de películas, y muchos actores argentinos fueron muy conocidos en toda Latinoamérica gracias al cine. Bueno, estos personajes también llegaron a la radio y transformaron a la radio en lo que se conoció como en la década del 40 y 50 como la época de oro de la radio. Ahí el texto sigue nombrando algunas cuestiones que tienen que ver con radios del interior del país que fueron llegando. Por supuesto, todos los hechos que fueron sucediendo en la Segunda Guerra Mundial se fueron comentando a través de la radio. El rol de los informativos y las noticias que llegaban de Europa se retransmitían a través de la radio, y la gente podía saber qué es lo que estaba sucediendo en Europa, que estaba en guerra, los principales países del mundo. Bueno, después aparecen algunos nombres de emisoras importantes que en ese momento formaban parte de cadenas de radio que retransmitían lo que pasaban en Buenos Aires. Ahí marca, para saber, LR1, Radio El Mundo, LR3, Radio Belgrano, y LR4, Radio Splendid. Cada una en un lugar distinto. Fíjense que Radio Belgrano le pertenecía a Jaime Yankelevich, Radio Splendid, que después cambió de nombre
estaba arriba del Teatro Splendid, ahí en la avenida Santa Fe, en donde ahora está la librería Ateneo, y Radio El Mundo, que fue la única radio que en ese momento se construyó como radio. Siempre las radios nacen en una vivienda y esa vivienda se transforma en una radio. Bueno, Radio LR1, Radio El Mundo, se construyó como una emisora de radio en la calle Maipú 555, le pertenecía a la editorial Aines, que era una editorial inglesa, se construyó en 1935 y en el lugar actualmente está Radio Nacional. Maipú 555 es el lugar en donde está Radio Nacional. Fíjense que dice el texto que hay 13 millones de habitantes en nuestro país y hay 1 millón de aparatos. Y se venden 200.000 aparatos de radio por año. Eso es algo importante para tener en cuenta, para darse cuenta cómo iba creciendo exponencialmente la radio. Bueno, después algunas cosas importantes también que sucedieron en la década del 40, la creación de Transradio Internacional, que permite que las emisiones de nuestro país se escuchen en el exterior, esto que escuchan cuando viene una cadena nacional, que escuchan RAE, Radio Argentina al Exterior, tiene que ver con eso. Bueno, en 1944 también, yo pensé que cuando les decía que pregunten algo que les haya llamado la atención del texto iban a mencionar esto. En 1944 el gobierno de Farrell pone en marcha el Estatuto del Periodista, que es algo que muchas personas vienen reclamando y nunca termina de suceder. Es para tener en cuenta, es algo importante, como para que si tienen curiosidad y quieren seguir investigando puedan hacerlo. Aparte de recordar, Marce, que el Estatuto del Periodista está vigente, que el Estatuto del Periodista, junto al Estatuto, insisto, el otro día me iba a preocupar por buscar cuál era el otro sindicato que había subsistido con su estatuto, porque en realidad, en la época de los 90, Menem derogó todos los estatutos, de todos los trabajadores de todos lados, o se reconvirtieron, y el Estatuto del Periodista logró sostenerse. Por allí debo tener, no lo tengo a mano ahora, pero tengo que hicimos, cuando la UTBA había arrancado, había habido elecciones, la lista celeste y blanca, y habíamos hecho una marcha para lograr no a la derogación del estatuto. Teníamos unos pines que íbamos todos los periodistas que participábamos en aquella época, con un pin grande, redondo, que decía no a la derogación del estatuto. Así que fíjense la importancia y la movida y la presión que tuvo el periodismo en aquel momento para poder sostener la vigencia del Estatuto del Periodismo. Bueno, en 1946 aparece un manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión, que bien habría que buscarlo también para ver detalles de qué se trataba. En el texto hay algo que menciona, importante, de cómo el Estado regulaba la actividad de las radios. Bueno, algunas cosas que sucedieron en la década del 40. Ahí vamos a una imagen de la radio de 1950, aparece el plástico que no existía, las radios se vuelven cada vez más compactas, ahí aparece un selector de memoria como para garantizar que se escuchen algunas radios, empieza la idea de zapping. El zapping en radio, con ese selector con teclas que tenía ahí abajo, uno regulaba alguna estación si quería y escuchaba directamente esa estación, no andaba buscando. No vaya a ser cosa que cuando buscabas de una estación a otra apareciera algo interesante. Ahí hay una cuestión comercial también para tener en cuenta, cómo la industria se mezcla con los medios de comunicación. Bueno, en la década del 50, hechos importantes, y los hubo. La muerte de Evita se transmitió por radio. Por ahí, si ustedes buscan, está el locutor que dice que a las 20:25 murió Eva Perón. Pueden escucharlo, ese audio está en YouTube. Como hecho importante, acá nombramos el 16 de agosto de 1950, se creó el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que es el ISER, que es donde se reciben los locutores en nuestro país, y ahí Sebastián, que es nuestro compañero,
profesor, que también es profesor en el ISER. Bueno, ahí tenemos un hecho importante que sigue todavía hasta nuestros días, la actividad de los locutores. La música en la década del 50 tuvo una época de esplendor, no solo el tango, sino el folclore y otros tipos de música estuvieron presentes en la radio en ese momento, más que nunca. Calculen que la mayoría de las radios importantes de Buenos Aires tenían un estudio en donde cabían las orquestas completas y se escuchaban las transmisiones desde la radio con los músicos. Las radios tenían una orquesta estable, digamos. O sea, tenían músicos que trabajaban para la radio, algo que al día de hoy parece increíble, pero bueno, sucedió porque la radio tenía un papel importantísimo en la vida de nuestro país, en esa década. Bueno, aparecen algunas otras cosas más también para comentar, el hecho de las transmisiones de automovilismo, que al día de hoy no son tan masivas. Bueno, en la década del 50 el automovilismo y sobre todo el turismo carretera era muy importante y muy popular, y la radio seguía todas las acciones del automovilismo. Ahí aparecen programas como Coche a la Vista y algunos otros también, teniendo un papel importante en la década del 50. La década del 50 tuvo algo importante y es la ley 14.241, que fue la primer ley integral de radio y televisión que se aprobó en el Congreso Nacional, 1953. Esa ley se aprobó en el Congreso y nunca llegó a reglamentarse, con lo cual nunca llegó a estar en funciones. ¿Por qué? Porque en el 55 un golpe militar derrocó el gobierno de Perón y todo lo que la ley planteaba quedó sin efecto a través de un decreto, que también ustedes lo pueden leer ahí en el texto de Analía Elíades, un decreto ley que sacó el gobierno de Lombardi y que puso nuevamente las cosas pata para arriba, por decir de alguna manera, algunas no y otras sí. Bueno, qué sé yo, ahí Perón tenía previsto en esta ley cómo iba a tener que ser la vuelta de los medios a sus dueños, y bueno, salió por decreto. En el 55 volvió el diario La Prensa a estar en manos de sus dueños, algo que comentábamos hace un rato, y un montón de cosas volvieron a estar en un carril diferente al que venían teniendo hasta ese momento. Como hecho importante de que sucedió en la década del 50. Esto que ven acá es una radio de la década del 60, es una marca que es muy conocida para muchas personas, para algunos, los más pibes que anden por acá en este grupo, seguramente no estoy diciendo nada, pero una radio muy conocida, la radio Espica, una radio portátil que funcionaba a pilas. Esto cambió totalmente la vida de la radiodifusión. ¿Por qué? Porque todas las personas podían llevar esta radio en la mano, en un bolsillo, y escucharla cuando se le antojaban, porque acá apareció algo que se llama transistor y que cambió la historia de lo que venían sucediendo con las válvulas. Las válvulas, que eran esos aparatitos que estábamos conversando anteriormente, necesitaban sí o sí estar enchufados a la corriente eléctrica para funcionar, consumían bastante corriente, y esta radio funcionaba a pilas. Ahí Sebastián está mostrando una radio Espica con su fundita de cuero, que se saca la radio y queda la radio Espica a la vista, igual que la de la foto. Del lado de atrás tenía una tapita y ahí iban las pilas, 2 pilas o 4 pilas, no me acuerdo cuánto llevaba. 4 pilas. Y que comentábamos los otros días de manera graciosa que mucha gente usó para tirarle en la cabeza al juez de línea en la cancha de fútbol. Primero las pilas y después le tiraban la radio entera. Esta era tradicional, esta era de la foto, y este es el modelo más chiquito, y después viene el que había mostrado Néstor, que es el cuadradito. Sí. Este y este. Los 4 modelos serían eso. Los 2 que mostró Seba, este y este. Esas serían las 4 Espica, digamos. Bueno, nosotros marcamos así azarosamente
Acá, como ustedes pueden ver, la pantalla no está dividida en dos. Vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver con la década del 60, porque la radio en la década del 60 empezó a competir de manera más directa con la televisión. Piensen que la primera transmisión de pruebas se hizo en 1951. Casualmente el equipo lo trajo Jaime Yankelevich por pedido de Perón. Y en 1951 comenzaron las pruebas. Ya en la década del 60 la televisión empezó a tener un rol importante y empezó a tener que compartir con la radio el espacio de la gente. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo práctico que tiene que ver con lo que sucedió hasta la década del 60. Entonces, seguimos un poco pintando la época y ahí aparecen algunas cuestiones que son importantes para tener en cuenta. En el final del texto, abajo, habla de Rapidísimo y de Cacho Fontana, que fueron dos personajes muy importantes de la historia de la radio que le cambiaron a la radio la manera de trabajar, la manera de hacer programas de radio. La radio tenía una solemnidad y un ritmo diferente, y en la década del 60 alguien se animó a hacer radio de una manera menos contracturada, más ligera. Por eso el nombre inclusive del programa de la REA, esto de Rapidísimo, es porque una cosa sucedía detrás de otra y aparecía un humorista y atrás aparecía una noticia y después un tema musical. Así como funciona un programa de radio hoy en día, bueno, en la década del 60 cambió y se notó esta diferencia. Y a la gente le gustó y empezó una radio diferente. O sea, hasta la década del 60 las cosas sucedían de una manera y después cambiaron. Entonces, lo marcamos como un hecho más importante, uno de los hechos más importantes de la década del 60, y estos personajes siguen, por suerte, vivos y nos cuentan estas historias. Sería